pero vamos a hablar de qué es lo que genera realmente la sal en nuestro cuerpo. Tenemos un invitado muy especial, con nosotros se encuentra el licenciado Andrés García para poder abordar el tema. Él es nutricionista. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido a El Salvador. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Pues estamos bastante bien, bastante felices de estar acá nuevamente compartiendo con ustedes. Miren, el licenciado trae un mal concepto de mi ahora, porque apenas entró le pusieron queja que a mí me gustaba mucho la sal, pero yo traté de explicarle, ¿verdad? Un poquito acerca que sí, me gusta la sal, pero a todos nos encanta la sal, y él me explicó un poquito que mientras más consumimos sal, más se acostumbra nuestro paladar y obviamente exige más el cuerpo. ¿Qué es lo que hace la sal? ¿Qué componente tiene la sal que cumple cierta función en nuestro cuerpo? Ok, más que todo la sal de mesa que nosotros conocemos es cloruro de sodio. El cloruro de sodio es uno de los nutrientes que nuestro cuerpo hasta cierto punto necesita. El decir que nuestro cuerpo necesita un nutriente no quiere decir que necesita consumirlo en grandes cantidades, sino que en las cantidades necesarias para que pueda cumplir con una función en el cuerpo. En este caso, la sal es uno de los electrolitos también que nosotros utilizamos en nuestro día a día para mantenernos hidratados. Entonces, ¿cuál es el problema del consumo de la sal? Cuando consumimos grandes cantidades de sal en nuestro cuerpo, se genera también cuando nosotros vamos acumulando líquidos en nuestro cuerpo. Entonces, hay una reacción que se da en nuestro cuerpo que ayuda a que exista un equilibrio para que no exista esa acumulación de líquidos en nuestro cuerpo. Porque acumular líquidos tampoco es algo que sea positivo. Al final también eso también viene con problemas que después de repente venimos, nos pesamos y es como que estoy más pesado, estoy ganando peso, y muchas veces ni siquiera es peso proveniente de la grasa, sino que estamos acumulando líquidos, lo cual no nos da un parámetro adecuado en cómo va nuestra composición corporal también. Ok, hablemos también de los alimentos que son altos en sodio, que es lo que estábamos hablando también al inicio, que muchas personas dirán, yo ya le bajé a la sal, ya ni siquiera tengo el salero ahí en la mesa, ¿verdad? Exacto. Para no consumir sal, pero digamos no dejamos ciertos embutidos enlatados. Claro. Hablemos de por qué algo que nosotros pensamos es dulce, posiblemente tenga demasiado sodio. ¿Cómo es que funciona también esto para que sepamos que no algo debe de estar súper salado para que nos haga algo mal en el cuerpo? Exacto, y eso es un punto que iba a tomar en cuenta, o sea, no necesariamente el consumo de sal como tal. Al final la sal es algo que nosotros nos sirve para sazonar las comidas, para darle un toque. Entonces, también existen muchos alimentos y el problema como tal no es la sal, sino que el sodio como tal, ¿verdad? Entonces, lo que acabamos de decir, existen algunos alimentos que tienen grandes cantidades de sodio y no necesariamente tienen que ser los churros, por ejemplo, es uno. Vienen los embutidos, tienen sodio. Algunos chocolates traen sodio, algunos dulces traen sodio. Las bebidas gaseosas, las bebidas energizantes, los jugos, todo eso traen sodio. ¿Por qué? Hablamos de lo mismo, al final existe una regulación que tiene que tener el compuesto para que en nuestro cuerpo pueda tener una función más o menos específica. Entonces, no necesariamente va a ser algo salado. ¿Por qué? Porque el sodio también es un preservante. Antes, hace muchos años, antes de que se descubrieran las formas de la cocina, existía una forma de preservar los alimentos, que era el salar los alimentos, ¿verdad? Porque este es un preservante natural. Entonces, ahora en día, con el avance tecnológico que existe ahora dentro de la cocina, de la preparación para tener ya alimentos enlatados, etcétera, etcétera, están los alimentos no perecederos, que son estos, ¿verdad? Los que vienen enlatados. Entonces, ¿qué sucede? Estos tienen bastante sodio para que tengan un preservante natural y estos puedan durar mucho más tiempo. Entonces, no necesariamente es que sea uno de los ingredientes principales de este alimento, sino que sirve para que no se vaya a descomponer tan fácilmente. Entonces, ese es un problema porque, volvemos y repetimos, no es que se va a sentir salado como tal, como para decir, no, si esto no tiene nada. O sea, al final de cuentas es un ingrediente no principal, el cual no le va a cambiar el sabor, porque lo que le cambia el sabor, por ejemplo, hablemos de las gaseosas. Las gaseosas es el azúcar, depende si se ocupa jarabe de caña de azúcar para hacer
la bebida gaseosa o si se ocupa algún edulcorante o algún endulzante. Obviamente, en cuanto a las sensaciones, se siente mucho más lo dulce que lo salado, porque al final de cuentas solo lo están ocupando para que este alimento pueda perdurar más. Exacto. Ok, eso es bien interesante, porque imagínese, usted tal vez jamás se imaginó, no, a mí no me gusta la sal, pero sí se toma esas bebidas energizantes, ¿verdad? Esas bebidas gaseosas que al final sí tienen muchísima más sal que incluso utilizarla para poder condimentar. Estamos quitándonos ese gustito, se podría decir, pero estamos aumentando otras cositas. Así que, licenciado, es cierto que funciona, yo no sé porque yo lo había escuchado, que por ejemplo en mi caso yo compro muchos elotitos enlatados. Entonces me habían recomendado que es algo bueno como ponerlos en un platito y pasarles como clarificarlos un poquito con agüita, ¿verdad? Del grifo, y unas 2 vecesitas para que se le quite un poco el agua con la que viene. ¿Eso funciona un poquito más o realmente no funciona de nada? Eso sigue ya absorbió todo y ya no funciona. Eso le iba a decir, o sea, en una parte sí funciona, porque sí puede ser que le haya quitado una buena parte, del exceso que ya traen, porque al final recordemos que estos vienen en, los elotitos, los hongos, todos esos que vienen enlatados vienen con líquido. El líquido trae ya todos los preservantes y todo lo que se le agrega, entonces lastimosamente mucho de esto al pasar tanto tiempo dentro lo termina de absorber. Entonces digamos que lo exterior puede que le quite un poco, porque al final no es sal directa la que se les agrega, sino que ya ahí tendríamos que ver realmente cómo hace la empresa exactamente qué lo hace, pero usualmente dentro de ese jugo, vamos a decirles, en el que viene, es donde están todos los compuestos. Entonces al final de cuentas sí sirve un poco, pero tampoco es que sea una gran cosa. Entonces al final siempre es mejor recomendado, si nos gustan los elotitos, por ejemplo, literal, nosotros el elote, sacarle los granitos, ponerlos aparte, tenerlos guardados y estarlos ocupando, porque al final de cuentas es un proceso más natural y un poquito más directo que estamos utilizando. Eso es totalmente cierto. Créame que al final lo fácil puede terminar saliéndonos caro para la salud, ¿verdad? Exactamente. Porque los hongos, los elotitos, habichuelas, todo lo que viene en las latas, sabemos de que es algo tan sencillo como sacarlo de la lata y ponerlo en la mesa, pero al final nos va a traer cuentas, ¿verdad? Y no exactamente ahorita. Esas son a veces enfermedades crónicas que se vienen a presentar ya cuando nosotros tenemos una edad más avanzada. ¿Cuál debería de ser la medida de azúcar, perdón, de sal, ni siquiera quiero pronunciar, que deberíamos de utilizar en un día para que nosotros tuviéramos un parámetro? Ok. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo máximo que deberíamos tener son 2.000 miligramos de sal. Esto equivale a 5 gramos en peso. Al final, esto es una cucharadita al ras. Una cucharadita al ras, eso es lo máximo que deberíamos consumir. O sea, estos parámetros, quiero que sepan, usualmente la OMS y todas estas organizaciones lo hacen para que tengamos un parámetro, porque realmente no es tan exacto como tal, pero el problema es de que, volvemos y repetimos, no es que solo ocupemos la sal, sino que ocupamos todo este tipo de alimentos y al final de cuentas todo esto termina sumando. O sea, si yo ocupo una cucharadita al ras para condimentar mi comida, pero además de eso en el almuerzo estoy agregando una gaseosa, más tarde me como unos churros, me como un chocolate en la noche y así sucesivamente seguimos agregando otros alimentos que contienen sodio, nuestra cantidad de sodio en el día es bastante elevada. Entonces al final de cuentas, vuelvo y repito, y algo que siempre digo cuando me invitan a programas para hablar sobre nutrición, uno de los principales problemas que tenemos es la falta de educación alimentaria, porque ese tipo de cosas es como lo que platicábamos al principio. Lastimosamente, nosotros nos vamos acostumbrando desde pequeños. Sé que no tiene que ver ahorita con el sodio, pero como les decía al principio, la mayoría de gente tiene problemas con lo dulce. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos nos acostumbran al sabor dulce, nuestro paladar se acostumbra. Desde pequeños les meten gaseosas, les meten jugos, les meten café en las pachas, desde pequeñitos les dan dulces, les dan chocolates, pan dulce, exactamente, entonces se acostumbra. Pasa lo mismo con nosotros. Ya más adelante vamos creciendo, nosotros es como que está simple la comida, le voy a agregar sal. Y así sucesivamente empezamos a hacer pequeños hábitos que se nos vuelven una costumbre. Y al final de cuentas llegamos a los excesos que no queremos. Ok, yo creo que es fundamental que nosotros también podamos prestar atención a este tema. Licenciado, si yo ya comienzo a sobrepasarme en el uso de sodio, de sal también, ¿qué es lo que le va a poder ocurrir a mi cuerpo? Ya hablamos acerca de la retención de líquidos, pero ¿qué es lo más grave? Porque hay personas que dicen, ay, no es grave, o sea, ahorita estoy joven, simplemente sí, retengo un poquito de líquidos, lo puedo observar,
pero ¿qué más puede llegar a pasar, digamos, cuando ya nos pase factura también los años? Sí, principalmente, y una enfermedad muy común es la hipertensión arterial. Al final de cuentas, recordemos que parte de la hipertensión arterial es como el flujo de sangre que está en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos una mayor cantidad de sodio, al final llega un punto en el que nuestro corazón empieza a trabajar más rápido, más fuerte, para poder regular toda la presión arterial que va pasando en nuestro cuerpo de la sangre. Entonces, esto genera varios problemas. O sea, digamos que el extremo sí sería la hipertensión arterial. Sí. Se puede empezar con de repente me duele el pecho, me siento un poco mal. Empezamos a sentir algunos síntomas que, digamos, de vez en cuando los vamos a sentir, pero el problema va a ser que poco a poco se empiezan a acumular esos síntomas y ya es como, ok, me estoy empezando a sentir raro. Como decimos, no necesariamente lo que estamos haciendo ahorita nos va a afectar el día de mañana, literalmente, sino que en un par de años van a empezar a darse una acumulación de cosas, de nuestros hábitos que pueden derivar en enfermedades. Y lastimosamente, algo que siempre le decimos a los pacientes, una enfermedad crónica no transmisible como la hipertensión arterial, usualmente no solo es esa la que se desarrolla, sino que esa puede ser el precursor para haber problemas de diabetes, puede haber problemas de hipertrigliceridemia, que es elevación de triglicéridos y de colesterol, y así sucesivamente, como un efecto dominó, empiezan a darse otras enfermedades si no nos cuidamos lo necesario. Ok, realmente sí, porque se vuelven enfermedades que terminan dañando otras partes, ¿verdad?, de nuestro sistema, y pues ahí comienzan otras enfermedades crónicas y ya no solamente es esa, sino que ya debemos de cuidarnos y ahí lastimosamente ya no hay retroceso, ¿verdad? Exacto. Ya no es como el equilibrio, ahí ya va a ser tajante, ya no Exacto. puede comer este alimento y eso es muy triste al final porque nosotros queremos probar de todo pero con la medida justa. Licenciado, ¿algunas recomendaciones para los que de verdad nos gusta muchísimo la sal, pero como usted dice, eso es un hábito que se ha adquirido y que nuestro paladar se ha acostumbrado? Exacto. Podemos volver a retroceder en este momento a que nuestro paladar se acostumbre a no el exceso. Entonces, ¿cuáles podrían ser ciertas recomendaciones que nosotros podemos comenzar a tomar y comenzar a practicarlas en nuestra casa? Claro, al final de cuentas, como decimos, ahorita todavía hay tiempo, entonces podemos empezar a hacer cosas. Claro, al principio cambiar un hábito es complicado, sí, ¿verdad? Porque ya estamos acostumbrados. Entonces, uno de los principales hábitos que yo les puedo decir es de que evitemos tener el salero en el comedor. Mesa, exacto. Sí. ¿Por qué? Porque eso es que ya se le agregó y ya estamos como que no, todavía no, le agregamos todavía no. Y a veces así ya nos pasamos en las cantidades. Entonces mejor el salero que no salga de la cocina, que quede literalmente solo para condimentar y agregarle otras cosas para que le dé un poco de sabor a la comida, no necesariamente tiene que ser la sal. Evitar el consumo excesivo de aderezos, por ejemplo, de salsas, porque los aderezos y las salsas, a pesar de que, volvemos y repetimos, no son saladas como tal, tienen grandes cantidades de sodio. Sí. Y volvemos a lo mismo, el problema no es que los ocupemos, el problema son las cantidades. Tenemos la mala costumbre de irnos a los excesos. Tratar de evitar, por ejemplo, los refrescos, todo lo que venga enlatado, embotellado y de preferencia tomar agua, para que así tengamos una buena relación en nuestro cuerpo, que esté bien hidratado también. En la manera de lo posible, evitar consumir productos que estén enlatados, embotellados, que vengan ya listos para preparar, que ya suelen de meter al microondas, porque usualmente este tipo de alimentos son los que traen grandes cantidades de preservantes. Entonces, lo mejor sería comer de la manera más natural posible. Esos creo que serían como de los principales que tenemos, y poco a poco tratar de, obviamente, disminuir las comidas que nosotros ya sabemos que son no malas, pero que no son nutritivas para nosotros. Ok, está bien. Le queremos agradecer muchísimo por esas recomendaciones que al final y al cabo, pues sí, las escuchamos y parece ser sencilla, ¿verdad? Pero ya en la práctica no lo van a hacer y usted tiene que estar consciente que va a comenzar a costarle un poquito, ¿verdad?, el tema. Exacto. Pero que todo es de costumbre, así como nos acostumbramos a comer mucha sal, también la costumbre va a ser ir dejándola poquito a poquito. Exacto. Y créanme que, sobre todo para los que son ejemplos en su casa, ¿verdad?, de sus hijos o de su familia, pues eso es muy importante que ustedes pongan un antes y un después. Hablamos mucho de que no tenemos la educación, ¿verdad?, Exacto, para comer de forma saludable. Entonces, se ha llegado el tiempo para que nosotros podamos hacer ese cambio tanto en nuestras vidas como en las de nuestros hijos y en nuestra familia, y bueno, mejorar el futuro que podemos tener y evitar todas esas enfermedades. Licenciado, si nosotros queremos hacer también un plan nutricional más preciso y personalizado en cuanto a nuestro estilo de vida, incluso cómo nosotros nos podemos contactar con usted. Ok, en Instagram me tengo como @AndreGarcía del Nutri. Mi teléfono es 7522-3953. Se comunican directamente conmigo, así que no hay ningún problema, porque usualmente me preguntan, ¿estoy hablando con alguien más? Y no, Sí.
literalmente es conmigo con quien están hablando, así que cualquier cosa, estamos a la orden. Perfecto, ahí le puede preguntar también cualquier duda que usted tenga respecto a este tema. ¿La sal es buena o mala? Pues depende. Así que no juzga, mentira. Así que pórtese bien, mejor dicho, y controle la sal. Y con esto nosotros vamos a continuar con más aquí en Hola El Salvador.